Bueno, en este día especial vamos a tocar el tema que venimos festejando, celebrando, recordando. Y hoy vamos a ver varios pasajes. Así que por ahí si no da el tiempo de que busquemos todos y todos, estaría bueno que cada uno pueda anotar y después hacer la revisión y el estudio correspondiente que cada uno quiera hacer, como para que no nos desconcentremos buscando por ahí y le perdemos el hilo al mensaje. Así que yo al título de este mensaje le puse el mejor regalo de Navidad. Y vamos a ir viendo por qué. Lo primero que me gustaría que planteemos es el contraste de la Navidad, cómo el mundo recuerda la Navidad y lo que es verdaderamente la Navidad. El otro día charlando así, le hago una pregunta a mi amada. Le digo, no era una pregunta, le digo, te voy a decir una palabra y vos decime lo primero que se te venga a la mente. Y le digo Navidad. Y me dice familia, amor, comida, regalos. Y está bueno. Y nosotros vemos que las personas cuando uno dice Navidad, lo primero que se le viene a la mente es eso. Y sin dejar de lado que también recuerdan a un personaje que es famoso, y más entre los niños. Famoso Papá Noel o Santa Claus. También recordamos los árboles de Navidad, recordamos los regalos, la comida, la familia. Recordamos que también muchas personas piensan en el dinero que hay que gastar, ya sea en la celebración, los regalos. Cosas que nosotros vemos que en este mundo perecen, se echan a perder, quedan aquí. No es nada que podamos nosotros atesorar en el cielo. Pero después, ese es como el mundo ve la Navidad. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos cuenta de la Navidad o de lo que podemos nosotros aprender en la Biblia. Nosotros vamos a ver que esta es una celebración en la historia en la cual Dios viene en forma humana para reconciliar a los pecadores consigo mismo por medio del Señor Jesús. Y es por eso que nosotros cantábamos hace rato Noche de Paz, Noche de Amor. Y vamos a ver que el nacimiento de Jesús tiene mucho que ver con la paz y con el amor, porque el Señor Jesús en su palabra nos dice en Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y vemos aquí que el Señor Jesús es quien vino a darnos paz a nosotros. Y no una paz como el mundo ofrece, una paz externa, una supuesta paz, sino una paz que viene de adentro hacia afuera. Es la paz que empieza en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la que el mundo no puede entender, es la paz que Él nos viene a dar. Y cuando cantamos Noche de Amor, la Biblia entera habla del amor y ha sido un poco difícil seleccionar un versículo porque la mayoría de la Biblia habla del amor de Dios. Pero bueno, me tomé el atrevimiento de seleccionar uno que está en el libro de Juan, capítulo 13, verso 34, que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Y nosotros vamos a ir viendo
cómo el Señor Jesús nos va a demostrar su amor en la práctica, el verdadero amor. Y ahora nosotros vamos a ir viendo cómo más allá de la historia, que incluso hay personas que dudan de que Jesús existió, de el propósito de Jesús, nosotros vamos a ver que la historia de por sí habla de Jesús, marcando un antes y un después, como todos sabemos, en el calendario. Pero más allá de eso, vemos que hay otras culturas que tienen calendarios distintos. Y es por eso que nosotros nos vamos a aferrar a lo que es la profecía del Antiguo Testamento, viendo así cómo los profetas desde hace muchísimos años anunciaban esto. Es más, Dios mismo anuncia en Génesis que esto iba a pasar. Pero como todo el Antiguo Testamento deja una reseña de esta profecía, y hay muchas profecías puntuales de lo que el Señor Jesús iba a vivir y padecer, yo voy a tocar solo unas cuantas, las más conocidas quizás, y vamos a ver en Isaías 7:14 cómo aquí este profeta iba a anunciar cómo y de quién iba a salir este Mesías. Y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y vamos a ver cómo esto se cumple, cómo Dios se va a manifestar en cuerpo, en carne, y va a estar y va a habitar en medio de nosotros, como dice más adelante el libro de Juan. Y vemos después, 2 capítulos más adelante, que el profeta sigue detallando el nacimiento de este Mesías, el elegido, el Salvador. Y vamos a ver que dice en el capítulo 9 de Isaías, versículo 2, dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Después el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y vemos esta profecía que nos habla de que iba a nacer alguien, nos habla de dónde iba a nacer, de quién, mejor dicho. Y nosotros vemos cómo estos títulos, importantes títulos que menciona aquí el profeta, los va a ir cumpliendo esta persona. Pero nosotros vemos que más adelante la profecía dice dónde es que iba a nacer esta persona. Y cada detalle es importante y vamos a ir viendo por qué. Y es por eso que a nosotros el libro de Miqueas nos va a dar un indicio de dónde sería este nacimiento. Si bien nosotros sabemos dónde nació, pero es bueno que podamos también saberlo de la Biblia. Es por eso que me van a acompañar o van a anotar Miqueas 5, versículo 2.
que dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y vemos que este profeta anunció el lugar, y sin duda en todo el Antiguo Testamento, como decía, hay destellos de las profecías que el Señor cumpliría. Y aquí un pequeño detalle. Muchos dicen que él pudo forzar la historia para cumplir las profecías. Pero los grandes estudiosos descartaron esto, porque es imposible que una persona cumpliera todas las profecías al pie de la letra. Y por más allá que él pueda forzar una que otra profecía, es imposible que aquellas profecías que dependen de lo externo pueda él cumplirlas. Como por ejemplo, que las personas cuando lo despojaron de su ropa se iban a echar suertes por ella, que sus piernas, a diferencia de los otros crucificados, no sean quebradas. O lo que acabamos de leer, que él naciera en Belén, de la manera en que estaba escrito. Y así, en cada profecía que podemos encontrar en la Biblia, vamos a ver que es imposible que una persona cumpla todas. Por eso nosotros decimos que esta persona no es una persona común y corriente, sino que es el Hijo de Dios, quien fue anunciado en la profecía y quien Dios lo mandó con un propósito. Y por eso es importante que nosotros como creyentes podamos tener conocimiento de esto y poder así presentar defensa a quien dude de la existencia de Cristo, a quien dude de su deidad, y así poder con la Biblia demostrar su existencia, su propósito, su deidad. Nosotros vamos a ver el aviso del nacimiento, y es por eso que vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ver aquí cómo el ángel Gabriel da aviso a María de esto que iba a acontecer. Vamos a ver Lucas capítulo 1, dice así el verso 26: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Nosotros vamos a ver aquí cómo el ángel da anuncio a María de esto que iba a acontecer, algo
increíble, ¿no? Algo que el mundo no puede entender, algo que las personas dicen, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, Dios hace posible lo imposible. Y el otro día veía un posteo en Instagram que lo voy a leer para que nosotros podamos ver esto tan interesante que compartió una página que me pareció curioso y bueno de compartir. Dice, ¿la concepción virginal implica que Dios tuvo sexo con María? Dice, cuando el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que ella concebiría un niño, ella le preguntó lo que le preguntaría cualquier mujer en la misma situación: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Entonces el ángel le responde a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Para alguien que no conoce la Biblia, esta puede parecer una historia fantástica. Algunos se burlan del cristianismo al afirmar que Dios durmió con María. Otras religiones, como la mormona incluso, enseñan que Dios realmente tuvo sexo con María. ¿Hay algo de cierto en esto? No, absolutamente no. La narración de la concepción de Jesús aparece en la Biblia para mostrarnos que Jesús no sería un niño como cualquier otro. Y esto se nos muestra desde su misma concepción. La Biblia afirma que María era una virgen. Resulta evidente que no hubo relaciones sexuales, no porque el sexo sea malo, sino porque Jesús tendría tanto una naturaleza humana de parte de María y una naturaleza divina de parte de Dios. Esto no quiere decir que Jesús sea 50% humano y 50% Dios, sino que Jesús es 100% humano y 100% divino. La concepción sobrenatural de Jesús confirmó que Él no era simplemente otro profeta o maestro. Él era el Hijo de Dios. Esta es la razón por la cual esta creencia es tan importante. Sin ella no podríamos explicar la divinidad de Jesús, lo cual implicaría que Él no hubiera sido santo o libre de pecado. También significaría que su muerte no hubiera sido suficiente para nuestra redención. Estaríamos perdidos y sin esperanza. Y aquí este posteo nos muestra por qué el relato del nacimiento de la visita del ángel es importante en la Biblia, porque nos muestra la divinidad del Señor Jesús. Nos muestra que Él no era una persona común y corriente, como yo o como vos. Nos muestra que Jesús era Dios hecho hombre. Y es importante que podamos nosotros comprender esto, que nuestra mente pueda de alguna forma asimilarlo y poder compartirlo a las personas. Bien, vimos la profecía de Isaías cumplida. Ahora veamos la profecía de Miqueas, que está en Lucas 2, del 1 al 18, que dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él,
la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al ir a verlo, dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vamos a ver que nació en Belén, tal cual el profeta lo había anunciado unos 500 años atrás. Y es importante que podamos también meditar esto en nuestros corazones, tal cual lo hacía María. Imagínense, ella estaba una mezcla de emociones ahí que la invadían, de saber que era la madre de aquel que la profecía anunciaba y aquel que el pueblo esperaba. Y sin duda, ella, al ser una judía, conocía la palabra, conocía las profecías, conocía que esto en algún momento iba a suceder, pero sin duda no se esperaba que fuese en ella. Pero Dios halló gracia en ella y la utilizó como un instrumento de bendición al mundo. Y nosotros en esta Navidad recordamos eso, el nacimiento de Jesús. Y sin duda no solamente en el ámbito cristiano se tiene en cuenta el nacimiento de Jesús, sino que el mundo entero, la mayor parte del mundo, celebra esta fiesta y la celebran la mayoría sin saber por qué o para qué, simplemente porque la sociedad adoptó esto como algo cultural. Pero nosotros vamos a ver que este nacimiento iba a ser con un propósito específico, un propósito que también el Antiguo Testamento anuncia. Y nosotros veamos lo que dice el apóstol Juan. Él anuncia esto y dice en el capítulo 1, verso 26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien no conocéis. Y más adelante en el verso 29, y Juan reconoce la grandeza del Señor cuando lo ve. Y dice: yo no soy ni siquiera digno de atar el calzado que él lleva puesto. Reconoce la grandeza del Señor. Y dice que cuando Juan vio al Señor Jesús, dice,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos aquí el propósito del Señor Jesús, el propósito de su venida al mundo, el propósito de su nacimiento. Y en el versículo 36, el profeta dice así, en el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Nuevamente lo reconoce como Cordero, como aquel que, si nosotros vemos el Antiguo Testamento, vemos que para redención de pecados era necesario el sacrificio de un cordero. Y Juan reconoce al Señor como el Cordero que estaba profetizado, como el Cordero que iba a venir a cumplir la profecía y a quitar el pecado de la humanidad. Pero después vamos a ver que Lucas 19 habla, el Señor Jesús dice, ¿por qué vino? Y Él dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Importante estas palabras, buscar y salvar. Él ya vino a buscarnos, Él vino a buscarte y vino también a salvarte. El propósito que Él mismo vino y dijo, Él con sus propias palabras dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es importante que como personas no nos es difícil reconocer nuestra condición de pecadores, pero reconocer que estamos perdidos quizás sea un poco más fácil. Y quizás por eso Él mencionó estas palabras, lo que se había perdido. Porque sin Él estamos perdidos, condenados. Y es importante que podamos no solo reconocer nuestra condición de pecadores, sino nuestra condición de que sin Él estábamos perdidos. Hoy, por la gracia de Dios, podemos decir que somos pecadores pero salvados, ya no perdidos, porque hemos tomado la decisión de aceptarlo. Y en Juan 3:16 nosotros vamos a ver que Él habla también de por qué vino al mundo, de por qué Dios lo envió al mundo. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué maravillosas palabras y qué amor de parte de Dios y de parte de Jesús, porque Él sabía lo que venía a hacer y Él no olvidó su propósito. Por eso, más adelante, Él lo recordaría también diciendo esto. Juan 18:37. Y dice, cuando estaba frente a Pilato, a punto de ser condenado, Pilato le dice, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey. Y miren lo que Él dice aquí, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El Señor Jesús tenía bien en claro por qué vino al mundo. A Él nadie lo tomó por sorpresa.
A él nadie lo apresó o se sorprendió de la traición de Judas. No, él sabía, tenía bien en claro por qué nació y para qué vino. Y hasta lo último, él cumplió con el propósito que vino. Y él afirma esto: yo para esto he nacido. Para esto he nacido. Él no se olvidó nunca del propósito. Y ahora nosotros vamos a ir viendo cómo él sabía acerca de su muerte. Y vamos a ver cómo él fue hablando de la muerte que iba a tener. Y él decía en su palabra: mi hora todavía no ha llegado. Él sabía que vino y sabía cuándo iba a pasar. Yo aquí lo anoté con un subtítulo: profecía de su muerte. Y vamos a ver que Juan 2:19, Jesús responde y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense que dice destruid este templo, no destruid el templo. Él estaba hablando de su propio cuerpo, y más adelante la palabra dice esto: él hablaba que el mundo iba a destruir su cuerpo, su carne, y al 3er día él se levantaría. Después, más adelante, nosotros vamos a ver en Juan 10:18 que él sigue hablando y dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto nos dice que Él se entrega por nosotros, Él da su vida por nosotros, porque Él tiene el poder para darla, para tomarla, para quitarla y para hacer como Él quiera, porque Él demostró quién es, demostró su deidad, demostró que es Dios. Y con esto Él también anunciaba que lo que iba a hacer: entregarse, poner su vida en rescate de todos nosotros. Y más adelante vamos a ver, como dije, hay muchos versículos que hablan de todo lo que el Señor Jesús iba a hacer, de lo que hizo y de lo que va a hacer. Y es por eso que toda la Biblia habla de Jesús. Y es difícil por ahí marcar puntualmente todos los versos, desde el Génesis al Apocalipsis. Por eso seleccioné unos cuantos que nos van a ir mostrando. Y Juan 16:28 nos dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Nos muestra aquí el Señor Jesús cómo Él vino del cielo, estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, demostró ser quien decía que era, el Hijo de Dios. Y sabía que cuando cumpliese su propósito aquí, Él volvería al Padre. Y Él lo sabía y lo compartía con sus discípulos, aunque muchos de sus discípulos no entendían o dudaban de lo que decían. Él así lo anunciaba y lo compartía. Y muchas veces les explicaba lo que Él quería decir. Y muchas veces también decía: ahora ustedes no entienden, pero más adelante van a entender. Esperen y van a ver que todo lo que yo les digo tiene sentido. Y así vemos nosotros la profecía de su muerte. Y vamos a ver también que el propósito de Él no era simplemente morir, sino también resucitar. Y como leímos en Juan, que dijo que al 3er día
Él se iba a levantar. Nosotros vamos a ver en Mateo 17, que Él hablaba acerca de su resurrección. Y es importante que podamos tener en cuenta todos estos versículos, y sin duda hay muchísimos más, para poder así tener una base sólida de por qué creemos lo que creemos, de que no es una fe ciega, sino que es una fe fundamentada en algo que se puede demostrar, no solo a través de la historia, como vemos, sino también a través de muchísimas otras cosas. Y dice así el verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí vemos que el Señor Jesús sabía que lo iban a matar, pero también sabía que Él iba a resucitar. Y sin duda los discípulos se entristecían porque ¿cómo puede ser que el Señor Jesús resucite? Seguramente pensaban, ¿cómo puede ser? Y si es Dios, ¿por qué se va a dejar entregar? ¿Por qué simplemente no destruye a los malos? Pero todo tenía un propósito. Y nosotros, al final del libro de Juan, en capítulo 18, cuando Jesús habla con Pilato, vemos que él dice: mi reino no es de este mundo. Porque si fuese de este mundo, mi ejército vendría y los destruiría a todos. Y ahí es cuando dice: más por esto he nacido y para esto he venido. Él sabía que tenía que cumplir esta profecía. Y después, más adelante, en Lucas 9:22, dice así: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y que resucite al tercer día. Es necesario, dice. Y él sabía y remarcaba aquí que luego de 3 días iba a resucitar. Él hablaba de la resurrección. Y cuando hablamos de resurrección es inevitable, diría hasta imposible, que no toquemos el versículo en el que el Señor Jesús comparte estas palabras con unas entristecidas mujeres que habían pasado por la muerte de un familiar muy querido. Y el Señor Jesús las consuela compartiendo estas palabras que dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El Señor Jesús no solo resucitó, sino que Él es la resurrección, Él es la vida. Y nosotros hemos depositado nuestra fe en eso, en Él y en lo que Él dijo. Y es por eso que debemos nosotros confiar en Él, confiar en sus palabras, no solo porque Él lo dijo en ese momento, sino que lo demostró al pie de la letra. No solo con lo que dice el Antiguo Testamento, sino con lo que Él mismo dijo de sí, y lo cumplió todo tal cual es. Resucitó al tercer día, y hoy estamos aquí para también hacer memoria de su resurrección y de la esperanza que nosotros tenemos en eso. Y aquí vimos nosotros el propósito de su nacimiento, vimos también que las profecías anunciadas se cumplieron, vimos cómo la profecía habla de su muerte también, vimos que la profecía habla de la resurrección. Y vemos así en conclusión
propósito cumplido. Que el Señor Jesús nació, cumplió todas las profecías y vemos que, y ustedes pueden analizarlos cada uno en sus casas, que cumplir 2 profecías de las cuales están anunciadas es difícil. Cumplir 3, imagínense ustedes. Bueno, el Señor Jesús cumplió todas, incluso las que no podía Él por voluntad propia cumplirlas. Él así las cumplió porque Él es quien Dios mandó al mundo. Él es Dios hecho hombre. Y vemos que Él murió entregándose. Esto es importante porque muchos pueden cuestionar que si Jesús era el Hijo de Dios, ¿por qué ¿por qué se deja arrestar? ¿Por qué deja que lo lleven así de esa manera tan inhumana, golpeándolo, humillándolo? Si es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, Él vino y no lo arrestaron, porque Él dijo, yo doy mi vida, yo he venido al mundo para esto, yo he nacido para esto y a mí nadie me arresta, yo me entrego solo por amor. Y lo importante es ver que las veces que a Él lo quisieron arrestar, Él dijo, mi momento aún no llega. Porque Él sabía cuándo iba a ser el tiempo oportuno. Ahora, cuando Él se entrega, vamos a ver que Él estando en la cruz, Él estando ahí en la condición, ya una condición, digamos, totalmente humillante en ese tiempo, porque la crucifixión era no solo una muerte dolorosa y agónica, sino que era una muerte humillante, porque se los colgaban en un lugar a donde todo aquel que pase transitando por esa región lo veía y tenía un título que decía, he aquí el Rey de los Judíos. Y Jesús, estando en la cruz, con sus últimas fuerzas, Él dijo esto, consumado es. Juan 19:30, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Es importante destacar estas palabras porque Él dice entregó. El apóstol escribe entregó. Porque a Él nadie lo toma por sorpresa, nadie lo arresta, sino que Él se entrega. Y qué maravillosas palabras con las que culmina su muerte de cruz. Consumado es. Y esto quiere decir que el pecado de toda la humanidad está pagado. El pecado que nos separaba de Dios fue pagado. Y ese es el propósito. Y vemos que su muerte no termina ahí, esta historia. Como muchas veces nosotros decimos, murió en la cruz. Pero la historia no solo termina ahí, sino que ahí tiene 3 puntos suspensivos que continúan con su resurrección. Y la resurrección nos da esperanza a nosotros de que este sacrificio fue aceptado por Dios, demostrando así que Jesús nunca pecó y que Él al no tener pecado nos da a nosotros esperanza de que su sangre es pura, sin mancha, y de que su sangre, como dice todo el libro de Hebreos, puede limpiarnos. Él es el sumo sacerdote, Él es a quien Dios envió para salvarnos, que su sangre nos limpia todo el pecado, pasado, presente y futuro, de que el pecado no tiene poder sobre nosotros, de que
El apóstol Juan va a escribir más adelante en las cartas, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Confesemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esto quiere decir que una vez que nosotros aceptamos la gracia de Dios, el pecado no solo no tiene poder sobre nosotros, sino que no nos condena más. Una vez que aceptamos la gracia de Dios, el pecado en nuestra vida no nos va a condenar. ¿Por qué? Porque pasamos de ser pecadores perdidos a ser pecadores salvados. Y muchos piensan que si pecamos perdemos la salvación. Pero tenemos la promesa maravillosa de Dios, que Él nos dice, que el Señor Jesús con sus palabras dijo, estamos en su mano, en Juan 10, y que así al mismo tiempo Él está en las manos de Dios, y de que nada puede separarnos. Después en Romanos 8 dice que no hay ni una cosa creada en el mundo, en el universo, que pueda separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestra salvación no depende de nosotros, porque somos personas, y somos personas que tenemos tendencia al pecado. Si tenemos que elegir entre Dios y el pecado, siempre vamos a ir al pecado porque la carne es débil. Pero Dios nos fortalece mediante su Santo Espíritu para que nosotros podamos dejar de lado las ganas, el deseo, el hábito de pecar y poder así buscarlo a Él y renovar nuestras fuerzas bajo la sombra de sus alas y poder estar así fortalecidos en fe, fortalecidos en espíritu, sabiendo que hemos nacido una vez espiritualmente al aceptar a Cristo y por eso nosotros nos hacemos llamar hijos de Dios, porque hemos nacido espiritualmente y al nacer espiritualmente formamos parte de la familia de Dios. Y Dios no manda a sus hijos al infierno, porque como un padre tal cual ama a su hijo, por el hecho de que el hijo lo desobedezca, no deja el hijo de ser hijo de ese padre, sino que hace el padre, lo disciplina, lo castiga, le muestra su amor en la corrección, tal cual así Dios con nosotros. No dejamos de ser hijos de Dios por pecar. El pecado no debe ser una práctica en la vida del creyente. Dios nos dio libertad y la Biblia dice, no uses esa libertad como excusa o pretexto para pecar. Porque Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y es por eso que como creyentes debemos tener bien presente la salvación de Cristo. Debemos tener bien presente que somos sus hijos, de que el pecado no nos puede separar de Dios. Como un padre cuando se enoja con el hijo, así tal cual pasa con Dios. Debemos no solo creerlo, sino también estudiarlo en la Biblia y así poder aclarar dudas de los hermanos. No vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia y bajo la gracia de la promesa de Dios, que Él envió a su Hijo al mundo porque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y es por eso que el sacrificio de Cristo era necesario. Ya fue el sacrificio de Cristo. Y al aceptar nosotros a Cristo no es necesario volverlo a aceptar. Es una vez y para siempre, como dice Hebreos. Es una vez y para siempre. El juez dejó de ser juez para ser padre. Y ahí descansa nuestro amor. Así que, mis queridos hermanos, el mensaje de la Navidad es más profundo que un simple nacimiento. Vemos que en esta historia hay profecías que se cumplieron, hay propósitos en el nacimiento. Y después del nacimiento vemos que
Había anuncios de muerte, pero había también anuncios de resurrección, que todos fueron cumplidos. Y vemos así que el propósito fue cumplido al pie de la letra y que nuestra esperanza descansa en todo esto, que Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo vino al mundo a morir por vos y por mí, y así salvarnos, reconciliando a la humanidad con Dios. Y esta es la gracia de Dios. Por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. No por obras, para que nadie vaya al cielo a jactarse o a gloriarse. Nosotros somos hechura suya. Nosotros los creyentes somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que como hijos suyos anduviésemos en ella. Así que terminemos este tiempo con una oración dando gracias a Dios por esto. Gracias te damos, Padre, porque en tu palabra hallamos, Señor, lo necesario para ver que desde el principio de la humanidad, tú anunciabas, Señor, que una persona iba a venir a restablecer esa comunión que se rompió por la desobediencia. Toda la Biblia habla, Señor, de la profecía. Y aunque muchos no toman la Biblia como tu palabra, la pueden tomar como un libro de historias, el cual da testimonio, Señor, de que Jesús iba a venir, iba a nacer de una mujer virgen y que su nacimiento tenía un propósito, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús vino al mundo y en esta Navidad nosotros lo celebramos, lo recordamos, que no solo es el nacimiento, como dicen, del niñito Jesús, sino que es el nacimiento del Mesías, del enviado, del príncipe de paz, de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, el admirable, el consejero. Y vemos, Señor, tu amor demostrado en el nacimiento de Jesús. Ese nacimiento que tuvo un propósito, y es el propósito de salvarme, de salvarnos, de salvar al mundo. Gracias, Señor, porque en esa cruz hallamos esperanza. En esa cruz podemos descansar, Señor, eternamente, porque Jesús rompió las cadenas de la esclavitud del pecado. Y hoy podemos ser libres, Señor. Podemos ser libres del pecado, libres para andar bajo tus principios como en aquel momento anduvieron Adán y Eva, Señor. Gracias porque hallamos descanso, hallamos esperanza en la resurrección, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos. Y Él nos dijo en su palabra, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros, así podamos estar ahí. Gracias, Señor, porque sabemos de nuestra eternidad y sabemos que estaremos contigo en el cielo el día que nos toque partir de este mundo, Señor. Mientras tanto, Señor, danos fuerzas para vivir acorde a tu voluntad, Señor, dejando de lado el orgullo, el egoísmo, nuestros propios deseos, Señor, para vivir una vida agradándote a ti, Señor, siendo buenos representantes, buenos hijos tuyos, aunque a veces la carne tira, Señor, la carne es fuerte. Ayúdanos a que el Espíritu que mora en nosotros por tu gracia sea más fuerte, Señor, para poder vencer. Como dice tu palabra, no ha venido ninguna tentación que sea sobrehumana, Señor, sino que toda tentación tú nos fortaleces para poder vencerla, Señor.
Gracias, gracias Padre. Encomendamos todo esto en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.